promovemos esa apropiación de los territorios, pero también de las prácticas, pero también del acoger la comunidad, porque no es solamente el maestro y los niños y las niñas, sino también cómo se genera un impacto, cómo se incide más bien en un entorno comunitario. Los datos, las historias, las palabras, la memoria, un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Educar para empoderar, un sueño que se hace realidad con pies descalzos. Bienvenida a nuestros seguidores, estamos de nuevo aquí en Esfera Pública, otro episodio para hablar de temas de periodismo y de comunicación. Diálogos de periodismo y comunicación se llama esta serie de Esfera Pública, una producción realizada con Sala Contacto y el Laboratorio de Periodismo Digital Artículo 20. Dos invitadas espectaculares que tenemos el día de hoy, no está la presentadora acompañante, oficios varios que dicen por ahí, pero estamos con dos grandes invitadas que nos van a hablar sobre educación fundamentalmente y lo que está haciendo una fundación muy reconocida por quien la encabeza, que es Shakira, la Fundación Pies Descalzos. Estamos con Natalia Bernal, coordinadora de comunicaciones de Pies Descalzos, comunicadora social de la Universidad de La Sabana y con estudios de maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Lo dije bien, ¿cierto? Sí, señor. Muchísimas gracias por esta invitación. Y también estamos con Claudia Patricia Troches Collazos. Ella es gestora pedagógica de esta misma fundación, fonoaudióloga, especialista en neuropsicopedagogía y magíster en estudios y gestión del desarrollo con más de 20 años de experiencia. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, contento de tenerlas acá porque pues una organización tan importante como Pies Descalzos que viene haciendo un trabajo muy interesante en diferentes regiones del país. Para nosotros es una alegría poder conversar con ustedes, sobre todo porque también este podcast ha trabajado mucho en temas de región y pues Pies Descalzos sobre todo está trabajando en región. Entonces, importante el tema de la educación, de la comunicación y pues empezaría, Claudia, preguntándote cuál es ese panorama que hay de la educación hoy, cómo estamos en términos de educación en el país y sobre todo en las regiones. Bueno, pues el panorama de educación en Colombia es bastante diverso, diríamos que también complejo. En términos de cobertura siguen habiendo unos retos bastante importantes. Cerca de 1 millón de niños todavía están por fuera del sistema educativo colombiano. Y pues todavía hay grandes brechas, ¿no?, en el acceso, también en la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en diferentes zonas, especialmente en las zonas rurales y en las zonas más dispersas es donde vemos mayores inequidades, ¿no es cierto?, donde vemos que la vulnerabilidad pues atraviesa muchos temas y afecta de muchas maneras esas opciones de progreso para los niños y las niñas. Entonces el panorama sigue siendo bastante retador en el país. Pasa en la educación lo que pasa un poco en la salud y que hablamos de que hay una cobertura a veces, bueno, la educación tiene sus problemas, pero que hay cobertura, pero la calidad no es tan buena. ¿En la educación pasa lo mismo? Sigue siendo un reto porque las prácticas pedagógicas, las prácticas de los maestros y de las maestras siempre van a requerir innovación, cualificación, van a requerir apoyo, van a requerir un acompañamiento permanente. Porque la educación es un proceso vivo, ¿no? La educación no es un asunto que sea estático de un solo momento, sino que requiere pues las transformaciones para que pueda ser pertinente de acuerdo a las realidades sociales e históricas y culturales de cada lugar. Entonces sigue siendo un reto la calidad, por supuesto. Y en ese tema de la permanencia, Natalia, nosotros estamos en este podcast, entre otras cosas, por un trabajo conjuntamente que estábamos haciendo en términos de producción sonora, gracias al profesor John y a CREA que nos colaboraron en eso. Tú trabajas desde la comunicación. ¿Cómo es tratar de convencer a quienes habitan los territorios que es necesario educarse, que hay que llevar sus hijos a la educación? Ese trabajo de comunicación, ¿cómo se ha dado ahí? También muy retador, con muchos desafíos. Creo que el nombre de la Fundación Pies Descalzos nos ha posibilitado abrir muchísimo las puertas
a nuevos territorios, a las familias, a las comunidades que nosotros acompañamos, no solamente por nuestra fundadora, sino por todo este bagaje y esta experiencia de personas como Claudia, como nuestros directores, que han demostrado pues el impacto y lo que realmente nosotros venimos a hacer, que es trabajar en temas de educación pública. Entonces creo que ese nombre a nosotros nos ha permitido abrir muchísimas puertas para que las comunidades sean muy receptivas cuando nosotros vamos a co-crear con ellos, cuando nosotros necesitamos también del apoyo de ellos, porque por supuesto uno desde un privilegio, desde estar en la ciudad, entender unos contextos tan complejos como son pues las zonas más periféricas o donde hay mayor vulnerabilidad, necesitamos también como co-crear con ellos, entender sus necesidades y sobre eso sí empezar a trabajar de manera conjunta, y así es como lo hacemos no solo en comunicación, sino en absolutamente todos los procesos pedagógicos de la organización. Es decir, nosotros siempre decimos, acompañamos a las comunidades, porque no es que vamos, intervenimos y le decimos, aquí están las cosas que yo creo que deben ser así. No, por el contrario, o sea, entendemos cuáles son esos procesos y cuáles son esas necesidades que ellos tienen para poder brindarles desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, pues herramientas que también posibiliten ese fortalecimiento tanto en la parte pedagógica como en la parte de comunicaciones. Y en ese proceso de formación, digamos, llamémoslo de enseñanza-aprendizaje, hay que ser muy innovador hoy en día, ¿cierto? Tenemos jóvenes, niños y niñas diferentes a cuando nos educamos. Bueno, yo me eduqué un poquito hace ratico ya, pero digamos que hoy tenemos ayudas tecnológicas, hoy tenemos también un territorio que nos puede dar o unas regiones que nos pueden alimentar con sus vivencias en términos de la posibilidad de formarnos. ¿Cómo se viene trabajando ahí el tema de la innovación en la educación que hacen desde Pies Descalzos? Bueno, ese es una bandera y también es un reto para la fundación, siempre estar apoyando y estar promoviendo iniciativas que fortalezcan muchas competencias o diversas competencias en las niñas, en los niños y en los jóvenes. Nosotros entendemos la innovación también como esa capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos todos de generar unas soluciones o unas alternativas muy creativas, pero también que sean muy ajustadas a las realidades de un contexto en particular, que sean pertinentes. Entonces, desde la Fundación, por ejemplo, tenemos unas iniciativas, unos proyectos que promueven el desarrollo de competencias, por ejemplo, en el área STEAM, ¿no es cierto? También estamos impulsando en este momento un proyecto orientado a fortalecer las habilidades en programación también, pero también manteniendo un foco, y es que muchos aprendizajes o todos los aprendizajes de la vida tienen como una base, unas competencias básicas, ¿no? Por ejemplo, las competencias lectoras, generar o tener unos procesos de una lectura comprensiva, crítica, y no solamente frente a un texto escrito, sino también frente a una realidad, frente a un contexto, frente a una situación, ¿no? Entonces, pues la innovación es un asunto que atraviesa, que está latente, ¿sí? Porque también se trata de eso, de que tengamos maestros y maestras que estén en la capacidad de atender esas realidades, pero también promover en los niños y en las niñas ese pensamiento crítico, creativo, propositivo, de liderazgo, de proponer soluciones de acuerdo pues a sus territorios. Sí, hablábamos fuera de cámaras que a veces la innovación la toman muy desde el lado tecnológico nomás, pero digamos la innovación también tiene que ver con la creatividad, sí, con la búsqueda de soluciones que a veces ni siquiera giran en torno a grandes inversiones, sino esa creatividad ayuda a buscar esas soluciones para las regiones. Tú, Natalia, estás estudiando comunicación y desarrollo. Bueno, digamos la palabra desarrollo está ahí en esa maestría. También desde la comunicación, pensar ese desarrollo que estamos aquí tocando así marginalmente de la educación no es fácil, digamos, porque tienes que imaginarte en qué territorio estoy, si estoy en La Guajira, si estoy en el Chocó, si estoy en Caquetá. ¿Cómo haces para trabajar la comunicación? Porque es un reto gigantesco. Sí,
Es un reto completamente. Es que hay tantas formas, o sea, creo que hay muchísimos desafíos que nosotros tenemos en el día a día, pero las mismas comunidades también a uno le dan las respuestas, ¿no? Hace un par de años, nosotros en la fundación tenemos clubes de robótica en los colegios que tienen por nombre Pies Descalzos. Y uno de los clubes de robótica de Keep Dome, ellos en el marco de ese club se crearon una iniciativa para, digamos que para poder transportar todos los alimentos, atravesar el río Atrato, porque había unos temas, digamos, que dificultaban pues todo el tema de transporte de alimentos. Ellos, digamos que desde la parte robótica y pues acogiendo también un poco la pregunta pasada del tema de innovación, se cranearon este proyecto que unos niños de 12 años, 13 años, personas que ya llevan maestrías, posgrados, que están, mejor dicho, súper duros en temas públicos y no se les ha ocurrido ese tipo de cosas. Y entonces cuando nosotros fuimos a cuando ellos, fueron a presentar su proyecto en una feria patrocinada por Lego, pues teníamos un problema de cómo comunicarlo también a los territorios, ¿no? Y entonces yo también estaba pensando y yo decía, bueno, ¿qué hago? Y entonces las redes sociales, entonces hagamos TikToks y pensemos, pero todo una vez más como pensando desde la tecnología, desde todos estos accesos que uno puede tener acá en la ciudad, ¿no? Y llegaron y me dijeron una cosa súper simple y me dejaron calladita. No, pues Nati, hagamos una cosa, hagamos unas cápsulas acá que estamos en Bogotá, así súper técnicos también con su lenguaje. Y lo que hacemos es que creamos un grupo en WhatsApp y lo vamos corriendo con todas nuestras mamás en las comunidades. Todo Quibdó supo que ellos se habían ganado el campeonato nacional del Lego, ¿cómo era? Del Lego League Fest. Sí, Lego League Fest. Y uno pensando en cómo pauta en Twitter o en y yo estaba pensando, yo decía, Dios Facebook. mío, los medios de comunicación, entonces tengo que cuadrar con Caracol, con RCN, ¿no? Así de sencillo. Entonces creo, y vuelvo como a esa primera respuesta que tuve, y es, las mismas comunidades nos dan las respuestas. O sea, uno está al servicio de poder llevar como nuevas ideas, pero los contextos y las complejidades que ellos viven, que además son completamente normales para ellos, pues nos dan ellos mismos, o sea, uno se vuelve es como un apoyo a ellos. Y esa es como la forma como lo hemos trabajado siempre. Y en ese proceso los profesores, tal vez debía haber hecho una pregunta antes, y es cómo funciona, es decir, van profesores de acá, forman profesores de allá, o cómo es ese proceso, porque también estaba pensando en lo que venimos hablando, y es, a veces uno le dice a los profesores, hay que ir a tal región a hacer un taller, y entonces a mí me pasó alguna vez, me dijo una profesora, yo le tengo miedo a las arañas. Entonces le dije, no, pues allá lo que hay es arañas, o sea que no, si le tiene pavor es mejor que no vaya. ¿Cómo es ese juego ahí que se puede dar? Digamos, los profesores están abiertos también a innovar, a una pedagogía diferente. ¿Qué ha pasado así curioso con los profesores en términos de formación? Bueno, pues tenemos muchísimas experiencias, todas muy significativas y de resaltar. Tenemos maestros que nos han también enseñado un montón. Cuando tú preguntas sobre los procesos de formación o de acompañamiento, pues la fundación en principio lo que busca es generar capacidad y que esa capacidad quede allí. Es decir, que el maestro no tenga que estar necesitando a otro agente externo para poder llevar a cabo su práctica. Entonces, las intervenciones, o más que intervenciones, las iniciativas que lleva Pies Descalzos, pues tratan siempre de tener ese sello de ser muy horizontales y muy cercanas. O sea, todos los procesos de formación parten de esa base, ¿no?
establezcamos una relación, un reconocimiento, una relación cercana y desde allí trabajemos juntos. Ahora, la capacitación o la formación tiene que ir acompañada de otro elemento, que es el estar allí presente, que es el, voy a usar redundante otra vez la palabra, pues acompañar, es decir, la formación va de la mano con el acompañamiento pedagógico y ese acompañamiento es estar allí. Los equipos de pies descalzos por lo general, salvo pues algunas excepciones, son de los territorios donde estamos, ¿no? Buscando pues también fortalecer esas capacidades en ese entorno comunitario. Entonces, allí se forma pues una relación estrecha. Y cuando eso sucede, pues los maestros, cuando se logra establecer esa relación cercana, pues el maestro entra en confianza en el sentido de, venga, aquí hay una persona que efectivamente me va a ayudar y me va a apoyar, no me viene ni a supervisar, ni a vigilar, ni tampoco es el experto que no reconoce mi saber, no, todo lo contrario, es mi par. Y sobre esa base, pues, se construye allí esa relación. De esa manera, pues, tenemos muchos testimonios, casi que en todas las iniciativas. De pronto al inicio puede haber un cierto recelo o de pronto, claro, el maestro está en su labor, está en su dinámica, me llega otra iniciativa más, también me llega el proyecto de la alcaldía, también me llega el proyecto de otra organización. Entonces, al inicio puede haber como cierto recelo, cierta preocupación por organizarse. Pero en la medida en que las iniciativas se van implementando, se va generando allí un lazo muy interesante de pertenencia, pero también de pertinencia y de pertenencia, diría yo. Y al final muchos maestros, la mayoría terminan muy contentos, muy agradecidos, siempre nos piden, vuelvan, este proyecto tan interesante. Hay una apropiación también. Hay una apropiación, es que eso es fundamental. porque el estilo y el tono de la fundación es un estilo cercano también, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuve en Quibdó, tú estabas hablando del Chocó, Natalia, y varios profesores dicen, sí, no, al comienzo yo no quería, yo le tenía pereza, más trabajo, más tiempo, pero no, luego entendí que esto era fundamental y lo agradezco y digamos, testimonios como ese, pues encontramos muchísimos. Por ejemplo, también tenemos unas compañeras que están en Tibú, norte de Santander, con un contexto bastante complejo. También estamos allá como en la finalización pues, de allí de una iniciativa y escuchar esos testimonios también de maestros que dicen, venga, es que hemos trabajado con ustedes unos proyectos pedagógicos tan bonitos, tan pertinentes, que han cambiado la dinámica de la institución y estamos hablando de un proyecto de 10, 8 meses. Entonces, pues esas voces realmente nos llenan mucho y nos dejan ver que ese proceso de formación pues genera allí unos cambios, ¿no? Y que se va dejando esa capacidad instalada allí. Sí. Aquí yo interrumpo y mucha gente no sabe cómo operamos en la fundación. Entonces, nosotros trabajamos únicamente en educación pública y la gente cree que porque, claro, son colegios pies descalzos, entonces juran que nosotros los operamos o que son colegios privados, cuando la realidad es que no, y pues por eso tantos eran testimonios. los colegios de Shakira. Sí, todo el mundo es la Fundación Shakira que construye colegios. No, hacemos muchas cosas más, pero sí, el tema es que nosotros como nos estamos enfocando en educación pública, por eso tantos testimonios y por eso también tantos territorios en donde, como dice Claudia, llegue un proyecto más, el de los chalecos me va a poner a trabajar el triple, el ministerio, y por eso también nosotros tenemos como un enfoque muy cercano, en donde decimos, nosotros somos pares, como bien lo estaba diciendo Claudia, y yo creo que también es parte de por qué tenemos tantas puertas abiertas. Sí. Ahí
Uno podría medir la calidad de diferentes maneras, ¿cierto? La OCDE pues nos dice que nosotros somos o estamos en un puesto muy, muy abajo en términos, por ejemplo, de comprensión del lectora o en términos de las matemáticas, ¿cierto? Como ustedes están llegando a esa educación pública, donde pues en su mayoría entran niños y niñas que son o de estratos 1, 2 o 3 y por otra parte vulnerables en muchos casos, digamos, ¿cómo están midiendo o cómo hacen ustedes para decir estamos haciendo un buen trabajo o este es un trabajo de calidad en términos de la formación de los niños? Bueno, sí, la fundación tiene un sistema de monitoreo y evaluación de las iniciativas que implementa en territorio y pues claro, tenemos diferentes estrategias. Nosotros implementamos, por ejemplo, unas pruebas de entrada, ¿no?, que nos permiten medir o establecer un panorama de cómo están esos resultados de aprendizaje al inicio de esa implementación, de la implementación de alguna iniciativa. Y luego hacemos una medición también al final. Digamos que esa al menos es una estrategia para poder evidenciar, venga, hubo un cambio, venga, sí hubo como aquí una transformación y esa transformación obedece a, en parte obedece a esta acción de formación, de cualificación, de acompañamiento que se ha realizado. Entonces, desde la fundación sí hacemos ese seguimiento, ¿no?, a esos cambios en los resultados de aprendizaje. Nos basamos también en los resultados de las pruebas saber, aplicamos también pues pruebas propias y también tenemos unas estrategias de seguimiento a nivel cualitativo. Digamos que todo esto es un diseño que cada proyecto, cada iniciativa pues tiene. Te respondo de manera general porque tendría que irme a la minucia casi de cada proyecto. De pronto. Exacto. Pero en términos generales sí, nosotros digamos generamos la evidencia para poder decir, venga, sí, efectivamente este proyecto o esta iniciativa que implementamos aquí, por ejemplo, centrada en competencias lectoras, funcionó, dio resultado. Sí, los niños empezaron así, por ejemplo, con una lectura muy silábica, muy pausada, sí, voy a decirlo así, pausada, de pronto con muchos errores, y al final de los 8 o 10 meses del proyecto, venga, vemos que los niños y las niñas están leyendo más fluido, vemos que hacen comprensión de imágenes, lectura de imágenes, o hacen unos análisis más críticos, o ya leen con mayor soltura, con menos timidez leen en voz alta. Entonces, claro, generamos esas evidencias que nos dicen, sí, aquí está habiendo un cambio y se está mejorando la calidad. ¿Y han utilizado medios de comunicación alguna vez para trabajar temas con los niños o las niñas o dentro o en el marco del proceso de aprendizaje? Cada año nos aliamos con el FICSI para que los colectivos de cine les den ciertas capacitaciones a los estudiantes, sobre todo de bachillerato, 9º, 10º y 11 más o menos, en temas de guión, de cómo utilizar las cámaras, de temas de producción, todo este tipo de cosas. Quisiéramos poder hacer más, ojalá se puedan crear nuevas alianzas ¿para qué? Para poder afianzar, digamos, como esos estudios en comunicación que son pues a veces como tan alejados, ¿no? Como que uno siempre se está enfocando en las ciencias duras, matemáticas, sociales, ciencias naturales, inglés, por supuesto. Entonces estamos tratando como de empezar a generar como acciones pequeñas en cada uno de estos colegios, y hay un proyecto puntualmente que se llama Jóvenes Emprendedores, en donde los también estudiantes de 9º, 10º y 11 pues como su nombre lo indica, nosotros desarrollamos como estas habilidades o formamos más bien a los estudiantes en temas de emprendimiento, y entre estas capacitaciones nosotros también les damos una serie de habilidades básicas en temas de comunicación, de presentación de pitch,
como todo en aras también como de que ellos puedan presentar estos proyectos que además son socialmente responsables, ¿no? Y esto también me lleva como a uno de los tantos enfoques que tenemos en Pies, y es cómo nosotros podemos retribuir a las comunidades, no solamente, insisto, no es como vamos, intervenimos y nos vamos, sino acompañamos, dejamos esa capacidad instalada, y los mismos estudiantes también sienten ese sentido de pertenencia de yo desde mi conocimiento, cómo voy a seguir contribuyendo a toda mi comunidad. Y ese ejercicio ayuda mucho, por ejemplo, al tema de competencias comunicativas de los niños, niñas y adolescentes, porque sin duda cuando yo fui formado en el colegio, educado en el colegio, pues era sencillamente, me enseñaban matemáticas, español, historia, geografía, bueno, unas asignaturas que ya ni existen, lastimosamente, pero pues allá no se preocupaban por nada más. Si tú te expresabas bien, si lograbas comunicar realmente o comunicarte con el otro, no importaba. Entonces ese trabajo es fundamental hoy en día porque en una sociedad del conocimiento pues hay que saber comunicarse. Entonces me parece muy interesante que estén trabajando, por un lado los medios de comunicación, pero por el otro lado la competencia comunicativa que va más allá de saber leer y escribir únicamente. Sí, que igual son vitales, ¿no? Sí, sí, por Obviamente, supuesto. sabemos que el resultado de la pandemia quedó una crisis silenciosa en donde cada vez hay menos comprensión lectora, el pensamiento crítico también está muy por debajo de la media, y nosotros seguimos fortaleciendo arduamente y es parte de nuestro trabajo fundamental. Pero pues también entendemos que conforme los niños van creciendo, pues también se desarrollan otras habilidades, ¿no? Y eso es algo que también es maravilloso ver en en todos estos casos de éxito o historias más bien de vida de estos niños y niñas que son parte de los colegios donde pues tuvieron, no es lo ideal, pero pues sí, tuvieron promedio, digamos, todas las notas, pero han viajado, y no necesariamente tiene que ser el brillante en matemáticas, no, porque uno también tiene que entender que la educación, y también parte de por qué nosotros implementamos distintos proyectos, es porque comprendemos que hay nuevas habilidades que tienen que tener los estudiantes. Entonces, sí. Sí, que en las propuestas también que llevamos al aula o que propendemos con los maestros y las maestras es también hacer énfasis en cómo el proceso pedagógico debe estar centrado en el niño y en la niña. ¿Y esto qué significa? Porque esto se escucha y se lee, en el papel o se escucha, pero en la práctica, ¿esto qué significa? O sea, todavía seguimos viendo adultos que piensan que es el adulto el que sabe y el niño o la niña o el joven no saben nada. Entonces es como también equilibramos un poco más o inclusive llegamos a invertir el asunto. Cómo yo escucho qué sabe el otro, qué trae el otro, ¿no? Y cómo lo valoro, porque no solamente lo escucho, sino también cómo lo valoro, y a partir de allí entonces genero una propuesta. O por ejemplo, venga, como maestro le pongo atención a una pregunta que tienen los niños y a partir de esa pregunta planteo un proyecto pedagógico y bueno, lo trabajamos a lo largo del año escolar o a lo largo de un periodo académico, de un semestre, y a partir de ese proyecto transversalizamos diferentes saberes, saberes en matemáticas, saberes en lenguaje, saberes en ciencias, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Como cómo fortalecemos esas habilidades en los niños y en las niñas, cómo los volvemos agentes también, cómo se empoderan, levantan la mano, participan, opinan, proponen, ¿no? Y pues bueno, esas habilidades allí, hablando de la comunicación, pues son fundamentales y ya hacen parte también de esa propuesta de Pies Descalzos de, venga, las pedagogías centradas en los niños y en las niñas para que sean agentes de cambio, claro. Impulsores también de su propio desarrollo, ¿no? Hablando de desarrollo, que hace rato lo comentábamos. ¿Sí? Esos entornos también me remito a las vivencias que uno tuvo. Cuando uno iba al colegio, pues lo que importaba era tener un tablero y las 30 sillas en el salón y ya. Hoy el colegio o la escuela se piensa como un entorno diferente, es un entorno donde yo almuerzo, donde yo tengo recreación, digamos, tengo una serie de factores que favorecen la formación. Desde la fundación, ¿cómo piensan esos entornos? No sé si
cuando han hecho los colegios, y lo digo por una razón. Alguna vez en un proyecto que estuvimos con niños me decía alguna persona allí, eh, el solo edificio que construyeron estaba en un material que no permitía que el edificio tuviera una temperatura agradable para estudiar, ¿sí? Y era un material cerca a Bogotá, en una zona fría, pero era un material que se utiliza para tierra caliente. Entonces, digamos, uno a veces no dimensiona que eso es un problema, y es un problema complejo. ¿Cómo han pensado el entorno allá, los entornos escolares? Siempre lo trabajamos con condiciones bioclimáticas, desde el comienzo. Obviamente, conforme se van construyendo más colegios, pues quedan aprendizajes, oportunidades de mejora para el siguiente, pero siempre se ha pensado justamente en eso, en cómo, dependiendo del territorio, debemos construir inteligentemente, ¿no? Además, sabiendo que va a ser un colegio público en donde no tienen los recursos de un colegio privado, o sea, los colegios públicos les están dando más o menos alrededor de 80 millones de pesos al año para todo, papelería, baño, todo. Entonces, pues es muy poquito presupuesto, entonces necesitamos que sean sostenibles en el tiempo. Porque nosotros, la idea de PIES o el enfoque es, construimos colegios, los entregamos al distrito para que sean operados por ellos, pasa a ser un colegio público normal y nosotros nos quedamos incidiendo en los proyectos educativos. Entonces, desde siempre estamos pensando, a mí me encanta contar cómo construimos en La Guajira, porque pues aquí tú estabas poniendo, profe, el ejemplo de Bogotá con materiales para tierra caliente, pero estos materiales son costosísimos. Llevarlos de Bogotá o de un territorio a otro, de verdad, esto es un incremento pues sustancioso en el tema presupuestal. Entonces lo que hacemos es que buscamos talento local, que es lo primero que hacemos, y esto también genera también como todo el tema de empleabilidad allá en los territorios, y construimos ya olvidé el nombre, perdón, con un material muy puntual que tienen en La Guajira, con ladrilleras locales. Entonces ellos los hacen a mano, los ladrillos. Tenemos ya todos los diseños bioclimáticos para que obviamente haya una ventilación cruzada en los colegios, entonces eso nos garantiza no tener que buscar otras alternativas como aire acondicionado, ventiladores, que además pues el gasto en luz pues obviamente va a ser altísimo. Entonces, exacto, entonces pues la ventilación cruzada es una de ellas, y lo hacemos muy, digamos, como estructuras pequeñas para que pues haya menos estudiantes en el salón y haya pues más frescura. ¿Listo? Así es como nosotros lo trabajamos, y eso es un modelo completamente diferente a como nosotros construimos en Cartagena o en Barranquilla, que es donde están estos colegios grandes por los que hemos sido pues siempre reconocidos. Allá digamos que pues obviamente los materiales son muchísimo más macizos y tenemos como la posibilidad de tener alianzas mucho más cercanas para ver si hay posibilidad de aire acondicionado o de ventiladores. Entonces se trabaja muy como ajustado a cada uno de los territorios. Y también hay una cosa muy importante, y es el mobiliario, que los niños se sientan contentos de ir al colegio, que cuando uno vaya al colegio diga a uno, qué rico, este es mi colegio, y que uno como adulto diga, esto no parece un colegio público, ¿no? O sea, también hay que uno quitarse esa venda de que lo público tiene que ser feo o que tiene que estar desgastado. Por el contrario, o sea, se tienen que crear espacios dignos, y eso es parte de lo que nosotros hacemos. El director de infraestructura siempre tiene un cuento que dice, cuando se creó el Colegio de Barranquilla en 2008, que fue el primero, si ustedes tienen la oportunidad de ir, es muy gris todo. Y esto es divino, y esto es una sola planta, y es súper grande, y uno lo ve y uno dice, qué rico este colegio, qué bonito. Y los estudiantes de primaria decían, pues sí, muy bonito, pero es que como que el gris es muy aburrido. Y nadie nunca pensó en eso.
Entonces, claro, a partir de eso dijimos, bueno, pongámosle un pigmento. Empecemos como a ver, obviamente no podemos pintar paredes azules y rosadas porque eso es un costo altísimo, pero ¿cómo podemos empezar a buscar con los elementos más naturales o más sencillos posible, llegar a ese punto y a ese acuerdo en donde sea un espacio digno y que a ellos les guste quedarse ahí, que sea un espacio de protección? Ese entorno, ya nos toca ir terminando porque me hacen señas Paula, que es la que me presiona. Ese entorno del que hablamos tiene que ver, digamos, de alguna manera con el territorio. Tocamos algo hace un momento sobre el asunto, pero se está educando para apropiarse del territorio también, para ser parte de él, porque en muchas ocasiones se educa es para que se vaya del sitio. Aquí, ¿cómo se está haciendo ese trabajo? No, total, o sea, para nosotros como fundación es un interés generar la apropiación también cultural y del contexto también, ¿no? La valoración del contexto. Generar precisamente ese sentido de pertenencia también por el territorio, por las prácticas. Tendríamos más oportunidades tal vez de contarles muchas cosas de cómo generamos y cómo promovemos esa apropiación de los territorios, pero también de las prácticas, pero también del acoger la comunidad, porque no es solamente el maestro y los niños y las niñas, sino también cómo se genera un impacto, cómo se incide más bien en un entorno comunitario y cómo las escuelas o los colegios pies descalzos pues se vuelven centros de desarrollo comunitario donde suceden más cosas, ¿sí? Donde por la tarde sucede el baile, pero también sucede el deporte, pero también sucede lo que mencionaba Nati, el club de robótica o el club de lectura o la conversación con otros maestros del área de influencia. Entonces, sí, o sea, el tema de la apropiación del entorno es un asunto de interés para la fundación. Y hablando del entorno propio, de lo que sucede al interior de cada colegio también, nosotros también llegamos, por ejemplo, con los planes de alimentación, también apoyamos los planes de alimentación, estamos también pendientes allí con acciones pues, de sostenimiento de la infraestructura, pero también de mejoramiento del ambiente escolar, es decir, de qué es lo que mencionaba Natalia ahora. Yo puedo tener 4 paredes muy lindas, por ejemplo, o un espacio físicamente muy bien construido, pero ¿cuál es el ambiente que se vive allí? ¿Es un ambiente agradable? ¿Es un ambiente seguro? ¿Es un ambiente que propicia la participación, el aprendizaje? ¿O es un ambiente frío, distante, de no toque, no coja, no haga? No, o sea, digamos que cuando hablamos del entorno, hablamos de muchas cosas, del entorno externo, de lo comunitario, pero también de lo que está al interior y de lo que se promueve al interior con esos ambientes de aprendizaje, como lo decías tú, Nati, que yo vaya a estudiar y que me sienta rico. Pero además porque me sonríen, pero además porque me saludan, pero además porque aquí suceden cosas interesantes. Bueno, no puedo terminar sin preguntar por la fundadora. ¿Cuándo nos la va a traer Natalia Shakira? No debe ser fácil, ¿no? Las ocupaciones, pero quién quita que hacemos el esfuerzo y... La pregunta real es, ¿cómo la incidencia de la figura de Shakira, ese trabajo, cómo incide en ese trabajo, en esos procesos que hace la misma fundación? El mismo nombre de la fundación yo creo que se ha resignificado más allá de la canción, ¿cierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese papel de Shakira ahí? Pues es una persona muy activa en la organización pues, para que sepan. Es una persona que vive muy pendiente de todas las acciones que desarrollamos. Es una persona que le metió mucho a la ficha desde un comienzo. La fundación nace en el 97, pues con este éxito, y desde aquel entonces la que es ahora nuestra directora ejecutiva, Patricia Sierra, que empezó como directora de proyectos y a la cabeza estaba María Emma Mejía, ellas empezaron desde cero la fundación y le cogieron, digamos, el cuento a Shakira de crear una organización. En principio pues estaba más enfocada en temas de nutrición, ya luego como que se fue consolidando y Patricia y María Emma dijeron, el camino es la educación, por acá es donde nos tenemos que meter, y a partir de ahí pues esto a mí no me concierne.
lo tomo, digamos, como de lo que le escuchaba a Patricia, y es ella es una mujer que siempre ha estado muy dedicada y muy pendiente de estudiar, de entender y de creerse el cuento, ¿no? De si yo voy a apostarle a la educación, ¿por qué le voy a apostar a la educación? Entonces ha estado muy comprometida desde que yo estoy, puedo ahí sí como dar mi testimonio, y efectivamente es una mujer que busca, digamos, como poder desde su imagen seguir generando recursos. Por supuesto que la fundación debe trabajar como cualquier otra organización en temas de cooperación, con donantes, con alianzas, pero pues sabemos, y ella obviamente sabe pues que esta mujer, mejor dicho, respira, y todo el mundo sabe si respiró o si no respiró, o sea, eso sí, para nadie es un secreto, pero creo que su incidencia y su voz la utiliza mucho en su fase de filántropa para generar conciencia. Más allá de lo que es Pies Descalzos, es una líder en el mundo que trabaja con conciencia sobre los temas de los cuales habla. Si no habla es porque o no conoce o no quiere involucrarse, digamos, por X o Y motivo, pero lo hace siempre desde la conciencia y desde la pertinencia de lo que quiere hablar. Entonces, pues para nosotros es obviamente un orgullo ser parte de una organización como esta, de tener una líder como lo de Shakira, y sobre todo de ver pues que su voz siempre la ha utilizado para cosas lindas, para cosas bonitas, en pro de los niños y de las niñas acá en Colombia. Pues nosotros muy felices de estar aquí con ustedes y de saber que aportamos también a un granito de arena a este trabajo que hace Pies Descalzos, desde el Politécnico Gran Colombiano, y aquí desde Esfera Pública, desde estos micrófonos. Saben que tienen abiertos los micrófonos para cuando necesiten, y sin duda una experiencia muy linda la que ustedes están viviendo en Pies Descalzos. Muchísimas gracias, Natalia. Ay, muchísimas gracias a ti y al profe John por habernos invitado. El profe John, que está detrás de cámaras. Claudia, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muy pilas, una felicitación porque están haciendo un grandioso trabajo. Gracias. A todo el equipo. Sí, todo el equipo. A todo el equipo. Un saludo a todo el equipo y a Shakira. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo episodio de Esfera Pública. Después de tener estas dos mujeres invaluables, seguramente nos van a dejar pensando todo lo que podemos hacer como seres humanos, como colombianos, como de alguna manera todos somos formadores y podemos ayudar a que los niños, las niñas y adolescentes salgan adelante. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Has escuchado un producto original de Esfera Pública Podcast, Diálogos sobre Periodismo y Comunicación, bajo la dirección de Arturo Rojas, con el apoyo de Sala Contacto y Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano. Periodistas Arturo Rojas y María Camila Medina. Producción periodística, Catalina Jiménez. Realización audiovisual, Paula Fino. Contenido de redes y asistencia de producción, Adrián Paz y María Alejandra Marín. Diseño gráfico, Laura Calderón. Cámara, Gabriel Gutiérrez, Nicolás Vera, Ana María León y Yuli Barreto. Sonido Salma Delgado. Y edición Ana María León y Nicolás Vera. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.